Bien, a partir de ahora, después de este merecido receso, mucho gusto a quienes no me conocen, yo soy la doctora Elisa Otero, también parte del grupo de Soma, como han visto ahora. Bienvenidos sean todos ustedes. Les pedimos, por favor, que continúen haciendo las preguntas. Hemos estado contestándolas. Ahora estará también el doctor Roberto Leal a cargo de las respuestas. Y continúen haciendo las preguntas en línea y a partir de ahora continuamos con el programa. Como han visto a lo largo de la charla, síntomas motores, síntomas no motores, y ahora le toca una parte muy importante que son los síntomas no motores desde la perspectiva de comportamiento, cognición y toda esta parte que es trascendental y fundamental durante la evolución de la enfermedad, sobre todo en etapas intermedias y avanzadas. Para esto tenemos al doctor Alonso Morales Rivero, él viene de Toronto Western, él es psiquiatra, neuropsiquiatra y hoy nos va a hablar acerca de todo este otro panorama que es la parte cognitiva dentro de la enfermedad de Parkinson. Hola, buenos días. A mí no me gustan los podios porque parece que los médicos estamos muy lejanos de los pacientes y en realidad es que no es así. Somos seres humanos, lo único que hicimos fue estudiar mucho más tiempo, pero no nos hace mejores personas. Yo conozco a muchos que no son tan buenas personas, conozco muchos que sí son y quiero empezar agradeciendo la invitación porque generalmente los congresos de Parkinson y de trastornos del movimiento están dominados por los neurólogos. Y yo no tengo nada en contra de los neurólogos, tengo grandes amigos neurólogos, los mejores amigos de la residencia son neurólogos, allá atrás tengo un gran amigo neurólogo, pero la realidad es que los neurólogos a veces no se enfocan en otras cosas que también son importantes, que tienen que ver para la enfermedad de Parkinson, que tienen que ver con la calidad de vida y con otros síntomas que van más allá. Yo soy Alonso Morales, yo soy médico, soy neuropsiquiatra, luego hice psicopatología de las emociones, luego hice Behavioral Neurology en Toronto y como no tenía nada que hacer, después estudié para sommelier. Estos son mis conflictos de intereses, no participo en ninguna compañía farmacéutica ni tampoco tengo acciones de ellas, desafortunadamente, pero y quiero poner esta imagen que a lo mejor van a preguntar, ¿esto qué tiene que ver? Y entonces cuando la gente piensa en enfermedad de Parkinson, piensa en temblor, o en rigidez, o en trastornos del movimiento, y está bien. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que se caracteriza por tener primordialmente trastornos del movimiento. Pero la realidad es que no es la única manifestación. Los trastornos del movimiento son mucho más complejos que solo movimiento. Pensar que nosotros nos movemos sin cognición y sin emoción es ser muy reduccionistas. Ustedes no se mueven como autómatas, no son robots. Cuando ustedes se mueven pensando y sintiendo. Y entonces, si bien nosotros no nos hacemos cargo de la tembladera y del movimiento, sí nos hacemos cargo de las otras dos cosas que los hacen ser seres humanos. Ustedes son seres humanos porque sienten y piensan, y además se mueven. Entonces, el día de hoy, les quiero cambiar un poco el paradigma y separar la enfermedad neurológica del Parkinson e incluirla como un trastorno neuropsiquiátrico integral. Y es que es lógico, se enferma el mismo órgano. Entonces sería iluso pensar que los síntomas son separados, que los trastornos del movimiento no van a dar manifestaciones neuropsiquiátricas, o al revés, que algunas manifestaciones neuropsiquiátricas pueden contribuir a algunos trastornos del movimiento. El día de hoy no vamos a hablar de eso, pero de lo que sí vamos a hablar es de cómo se conjuntan y cómo estos síntomas juntos dan el espectro de lo que conocemos la enfermedad de Parkinson. Y es que esto no lo digo yo, más del 90% de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson van a reportar un síntoma no motor, al menos uno. La gran mayoría de los pacientes tiene más. Y 2/3 de estos síntomas son neuropsiquiátricos. Ahora quiero que se pregunten, ¿cuántos de ustedes visitan al neuropsiquiatra o al psiquiatra o al neurólogo cognitivo para este tipo de trastornos? Es una enfermedad integral, es una enfermedad que requiere un equipo multidisciplinario, que por supuesto la cabeza puede ser el neurólogo de trastornos del movimiento, pero se necesita un equipo. Trabajar en equipo nos hace avanzar más lejos, probablemente no más rápido, pero sí más lejos. Los síntomas no motores o los síntomas del Parkinson ya sabemos que se dividen en motores y no motores.
Y dentro de los motores, ya saben, los de temblor, rigidez, todas esas cosas. Y los no motores son todos aquellos que tienen que ver con cosas que no sean moverse. Por ejemplo, los síntomas neuropsiquiátricos y los no neuropsiquiátricos. Los no neuropsiquiátricos son el estreñimiento, los problemas de reflujo, los problemas urinarios. Yo no me voy a meter hoy con esos. Hoy yo les voy a hablar de los síntomas neuropsiquiátricos. Y es que dentro de la evolución de la enfermedad, en la fase preclínica o premotora, sabemos que muchos pacientes van a tener un montón de trastornos neuropsiquiátricos previos. La gran mayoría se queja de depresión previa, de trastornos del sueño, se quejan además de tener problemas con los trastornos autonómicos, es decir, tienen como estas sensaciones de bochornos y eso. Y fíjense cómo aparecen antes de que los primeros estigmas parkinsónicos sean presentes en los pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? No es infrecuente encontrarse pacientes que llegan a mi consulta por depresión, una depresión atípica, con ciertas características muy particulares, pero que ya nos hacen sospechar rápidamente en que muy probablemente ese paciente está teniendo una depresión, vamos a decir, pre-neurodegenerativa, que va mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Entonces, la depresión no es cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y es curioso, porque si alguien empieza a temblar, va corriendo al neurólogo, pero si alguien se siente triste, hay que echarle ganas. Si yo prescribo el antidepresivo, eso es muy fuerte. Si lo prescribe el neurólogo, está bien indicado, porque el neurólogo sí sabe. Y esa es una tremenda batalla que nosotros los neuropsiquiatras tenemos, el estigma. A la gente no le gusta ir al psiquiatra o al neuropsiquiatra o esto porque no estoy loco, ¿no? Y la realidad es que les voy a decir algo, tienen razón. Los que estamos enfermos somos los que estamos del otro lado del escritorio. Todos los psiquiatras estamos súper dañaditos. Así que los sanos son los que cruzan la puerta. Fíjense qué interesante es que en la proporción de pacientes lo más común es encontrar depresión y apatía. Ya las vamos a describir más adelante. Pero también hay ansiedad, psicosis y otras alteraciones del control de los impulsos. La categorización de los síntomas neuropsiquiátricos es súper fácil. Lo que nosotros hacemos es bien sencillo. Hay síntomas de afecto, es decir, lo que siento, síntomas que tienen que ver con la motivación y síntomas que tienen que ver con percepción y pensamiento. Finalmente, se relacionan con la gravedad de la enfermedad. Enfermedades más leves tendrán síntomas más leves y también se relacionan con el tratamiento farmacológico, porque el tratamiento farmacológico juega un papel fundamental en la enfermedad de Parkinson, pero también sus efectos adversos. Además de que pueden ocurrir de manera aislada o múltiples. Nos podemos encontrar un paciente con una sola cosa o un paciente con todo. La forma de la presentación de los síntomas es variada, hay muchísimos, no me voy a detener en todas porque podríamos dedicar libros y capítulos enteros a explicarles estas cosas, pero voy a hablar de los más comunes, de los que uno tiene más cercanos. La depresión, por ejemplo, todo el mundo conocemos a alguien que está deprimido, y tiene que ver con un determinante importante en la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Un paciente que no está deprimido, pero que tiene problemas motores, tiene mejor calidad de vida que un paciente que tiene severos problemas motores, pero no está deprimido. Y eso no lo digo yo, lo dice la literatura. Otra parte importante de decir de la depresión es que es muy frecuente en la población general, 12% de la población general está deprimida, pero es muchísimo más frecuente en pacientes con enfermedad de Parkinson. Se duplica o triplica el riesgo y muchas veces aparece incluso antes que aparezcan los síntomas motores. ¿Por qué es diferente la depresión de la enfermedad de Parkinson que la depresión que padece otra persona? Porque hay muchísimas más ideas de culpa, porque hay muchas más minusvalía, porque hay muchas más alteraciones de la libido, pero porque además aumenta la conducta suicida. Y eso es importante, porque además hay otras cosas que están jugando en contra de los pacientes. El segundo punto es la ansiedad. El 70% de los pacientes con enfermedad de Parkinson padecen ansiedad. Y esto también puede estar relacionado a fenómenos de off, fenómenos en donde el medicamento no está haciendo su efecto, y además también está muy relacionado con pacientes que están deprimidos. La ansiedad es normal, no es enemiga, ¿ok? Yo llegué aquí temprano porque la ansiedad me hizo llegar temprano y prevenir el tráfico horroroso de la Ciudad de México. Pero además es evolutiva, la ansiedad es súper evolutiva, es parte del ser humano, eso nos ha hecho evolucionar. Pero entonces, ¿por qué es una enfermedad? ¿Por qué entonces, si es parte de la evolución del ser humano, por qué si me hace llegar temprano, tengo que tratarla? Porque hay especialistas en eso. Pues porque cuando se convierte en un trastorno nos hace disfuncionar. La gente le dice los nervios, el ansia, la angustia, es lo mismo. Y hay predictores específicos en pacientes con enfermedad de Parkinson para depresión y ansiedad.
Mujeres jóvenes, ni modo, a las chicas les toca casi siempre la enfermedad mental. Antecedentes familiares de depresión, desórdenes del sueño, presencia de otros síntomas no motores, por supuesto, la duración de la enfermedad. No es lo mismo tener un chico que tiene 5 años de diagnóstico que 10. La funcionalidad, no es lo mismo funcionar, ser un ser humano, ¿no?, que estar en casa, en la esquina, sin poder hacer nada. Y por supuesto, los factores psicosociales. Y siempre me gusta aclarar aquí, no es que al pobre le vaya mal o peor por el hecho de ser pobre, sino tiene que ver con los determinantes sociales en salud. El acceso a servicios de calidad hace una diferencia, totalmente. Y por eso es importante tener en cuenta esto, porque finalmente hay mucha sobreposición de los síntomas. Otras formas de presentación son la apatía, y la apatía básicamente es no tener ganas de hacer nada. Es muy frecuente, hasta el 70% de los pacientes está apático y frecuentemente se confunde con depresión y no se trata como la depresión. Aquí sí nos toca a nosotros los hombres, la gente de mayor edad, baja escolaridad, deterioro cognitivo con disfunción ejecutiva, estar deprimido y la gravedad de la enfermedad. Otro probablemente síntoma que es muy conocido y súper florido es la psicosis. Y la psicosis no es otra cosa más que perder, digamos, la conexión con la realidad. ¿De acuerdo? Un paciente psicótico pierde la conexión con la realidad. Un paciente psicótico, entonces, debe de tener entre su espectro psicosis, alucinaciones, delirios, en que él reconoce como reales, aunque en realidad no lo son. Muchas veces los pacientes desarrollan psicosis en relación con el tratamiento farmacológico. Muchos de los tratamientos farmacológicos que usamos actualmente en la enfermedad de Parkinson tienen que ver con síntomas psicóticos, porque se sobreestimula el sistema dopaminérgico. La dopamina es el principal neurotransmisor implicado, o de los principales implicados, en el sistema de control de los delirios y las alucinaciones. Por supuesto que estar psicótico no es cualquier cosa porque incrementa el riesgo de deterioro cognitivo y de demencia. Y hasta el 82% de los pacientes en un periodo de seguimiento de hasta 36 meses tienen algún síntoma psicótico. El problema es que a veces no son tan evidentes, no son sutiles, no generan conducta y no los preguntamos. Pero incluso esta sensación de falsa presencia o tener ideas medio raras se puede asociar a este asunto. La prevalencia de la psicosis, por otro lado, no es tan alta. Las alucinaciones visuales ocurren hasta en el 40% de los pacientes, más o menos. Los síntomas psicóticos menores sí pueden ocurrir hasta en el 70% de los pacientes. Y las alucinaciones no visuales varían dependiendo de la literatura. Y es que las alucinaciones pueden ser de muchos tipos. Los pacientes se pueden quedar de falsa presencia, se pueden quejar de creer que les están robando cosas. Ese es súper común, es que se metieron y me están robando mis cosas, se quieren llevar mi dinero, cosas por el estilo. Y muchas veces eso no genera conducta. El problema es cuando empieza a generar conducta y entonces eso nos mete en camisa de 11 varas. Voy a hablar también del trastorno por control de los impulsos, que muy probablemente está relacionado al tratamiento farmacológico. A veces, algunos agonistas dopaminérgicos pueden inducir síntomas o la aparición de otros síntomas que no necesariamente significa que el tratamiento esté mal prescrito, esté mal indicado, sino que hay pacientes que son particularmente sensibles a la sobreestimulación dopaminérgica. Y en estas ocasiones pueden presentarse juego patológico o conductas sexuales compulsivas. Yo tenía un paciente que le dio por pescar y entonces iba a pescar, jamás en su vida había pescado, pero desde que le dimos el tratamiento se iba a pescar religiosamente todos los sábados a Valle de Bravo, no pescaba nada, pero él iba. Y esto es importante también, porque a veces los cambios de conducta no los sospechamos como un problema de patología, dicen se está portando raro y punto. Y el objetivo es que ustedes mismos empiecen a reconocer en sus familiares, amigos, pacientes y que le comenten a su médico, ¿sabe qué? Mi mamá, mi papá, mi hermano se están portando diferente, hay algo que no cuadra, él no es así. Y eso es importante. Y entonces, una vez dicho esto, ¿quién podrá defendernos, no? Iba a venir del Chapulín Colorado, pero Rubén Martínez me hubiera crucificado. Pero entonces, afortunadamente, hay neuropsiquiatras. Nosotros nos encargamos, somos los especialistas que nos hacemos cargo de todo este tipo de cosas. Por supuesto que yo no voy a decir cómo se indica la levodopa o cómo se da la rotigotina, claro que no. Pero trabajar en equipo con su neurólogo hace toda la diferencia, porque entonces yo le puedo decir, oye, ¿y si le bajas tantitito al pramipexol y le pones otra cosa? Y a lo mejor con eso mejoramos. Y si yo le pongo tantita desvenlafaxina o le pongo tantito de citalopram,
a lo mejor el paciente jala de manera diferente, ¿saben? ¿Cuándo tienen ustedes que pedir o ir al neuropsiquiatra? Cuando sienten que están más ansiosos o tristes, cuando hay un cambio notable de conducta, o a veces también es sutil, cuando su médico se los pida, por favor, a veces hay que rogarles. Yo tengo neurólogos que condicionan la próxima cita para ir al neuropsiquiatra, pero pues si también somos médicos, ¿no? Algunos no parecemos y nos comportamos diferente, pero también estudiamos, solamente vemos cosas diferentes. Entonces hay que empezar a recambiar esa idea de que ir al psiquiatra está mal o que ir al neuropsiquiatra está mal. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros usamos? Porque aquí viene la gran pregunta del millón, siempre. Pero es que yo no quiero que me drogue, doctor, ¿no? Y eso me encanta, porque además con los pacientes adictos siempre es como, ay, no, es que eso me va a marear. Oye, por favor, ¿no te fumas medio bosque de marihuana y te da miedo tomarte una cápsula de sertralina? No me friegues, ¿no? Nosotros usamos tratamiento farmacológico. Por fortuna ya hay medicamentos, ya hay. Bueno, o sea, hay diseñados en el mercado, ahorita hay un rollo. Tenemos tratamientos psicoterapéuticos. Hay psicoterapias específicas para padecimientos específicos dependiendo de lo que estemos viendo en cada paciente. Tenemos tratamientos físicos y siempre me encanta poner esto porque la gente se alarma. La terapia electroconvulsiva sigue y seguirá siendo una de las mejores estrategias de tratamiento en el arsenal psiquiátrico. Está llena de estigma, está llena de películas y además a los directores de cine les encanta usar estas cosas como si fueran cosas de terror, pero se siguen usando en los mejores institutos de salud del país y del mundo. La estimulación magnética transcraneal, que cada vez ha tenido más boga, y por supuesto la estimulación cerebral profunda. Aquellos que han tenido la fortuna de recibir DBS o cosas por el estilo, sabrán que un papel muy importante en la programación del DBS es trabajar en conjunto con el neuropsiquiatra para decir, oye, está más apático, está menos prendido, está más digamos, inquieto, y eso también es importante. ¿Cómo actúan los medicamentos? Hay 3 vías fundamentales, que son las vías noradrenérgica, serotoninérgica y dopaminérgica. Casi el 90% de los fármacos que nosotros los neuropsiquiatras usamos tienen que ver con esos 3 neurotransmisores, serotonina, noradrenalina y dopamina. Y básicamente el cerebro tiene áreas funcionales que tienen que ver con síntomas psicomotores, con síntomas del placer, con experiencia de ideación suicida o ánimo, o incluso hipersomnia, es decir, tener mucho sueño o poquito sueño, y hambre, mucha hambre o poquita hambre. Todo eso lo regula el cerebro lo regula todo, es un órgano maravilloso. De tal manera que cuando nosotros damos medicamentos, estos medicamentos interfieren en los mecanismos de neurotransmisión para favorecer cambios. Aquí en la caricatura está cómo funciona el antipsicótico prototípico. Y lo que hace el antipsicótico prototípico es, en una vía que va del mesencéfalo, que es una estructura que está aquí en el tallo, a la corteza cerebral, bloquea unos receptores dopaminérgicos. Y entonces esto hace que el individuo deje de ver marcianitos o deje de sentir que alguien lo persigue, y eso mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes. La gran pregunta, ¿por cuánto tiempo? 1 mes, 2 meses, toda la vida, y es que siempre. Mi vecina me dijo que una de sus tías estuvo mal, mi cardiólogo me dijo que ese medicamento me hace mucho daño, es que es muy fuerte el medicamento, un montón de cosas que oigo todos los días en el consultorio. Y yo siempre les digo, no se apure, usted va a tomar el medicamento el tiempo que sea necesario, ni 1 minuto más, ni 1 minuto menos. El tiempo que sea necesario, ese es el tiempo que usted va a tomar el medicamento. La realidad es que nuestros medicamentos no te hacen adicto, no te hacen sonso, no te van a tener dopado, es verdaderamente útil y cambian vidas, dan calidad de vida en una tableta de 5 milímetros y actúan en los mismos sistemas cerebrales que actúan los medicamentos que ustedes utilizan para la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta ya casi para cerrar? Porque nosotros debemos de hacer tamizaje para los pacientes de enfermedad de Parkinson. Si un paciente tiene enfermedad de Parkinson, hay que tamizarlo para síntomas neuropsiquiátricos, porque va a haber, seguro va a haber, que no estén enmascarados, que no estén bien identificados, eso es otro rollo. Se debe de ofrecer psicoeducación al paciente y al cuidador. Estos foros son magníficos porque entonces ustedes ahora pueden ir a regar el evangelio y decirle, oye, ¿sabes qué? La enfermedad de Parkinson es más que temblar, y a lo mejor si te sientes triste es por la misma enfermedad de Parkinson. Y si prescribimos medicamentos, nosotros sabemos que empezamos lentos y nos vamos lentos.
Finalmente, me gustaría decir que los síntomas neuropsiquiátricos en la enfermedad de Parkinson son comunes y discapacitantes, a veces más que incluso los propios síntomas motores. Generan una sobrecarga terrible sobre los cuidadores e impactan de manera espeluznante en la calidad de vida de los pacientes. El abordaje multidisciplinario, un equipo multidisciplinario, ayuda a identificarlos y a tratarlos de manera efectiva. ¿Qué podemos hacer? Identifica tus síntomas, o el médico identifica los síntomas, pide ayuda, porque eso es importante. No me siento bien, no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, no estoy sintiéndome bien, estoy ansioso, estoy triste. Inicia tratamiento, si son médicos, inícienlo, si son pacientes, tómenselo, por favor. Y si no están mejorando, hay que replantear estrategias. Hay muchas maneras de cambiar las cosas. Y entonces, en mi último minuto les quiero decir que hoy ya tienen las herramientas para entender que la enfermedad de Parkinson, o el Parkinson, como les dicen los pacientes, es mucho más que un trastorno del movimiento. Y es que el futuro es hoy. El tiempo ha cambiado por completo. Los medicamentos distan mucho de ser perfectos, pero ofrecen una posibilidad que hace 70 años era impensable. Entonces hoy tenemos herramientas y hay que usarlas, sin miedo al éxito. Los pacientes son unos antes de ir al neuropsiquiatra y después de ir al neuropsiquiatra. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor, realmente una parte fundamental dentro del manejo y el diagnóstico en la enfermedad de Parkinson dentro de los no motores, y le damos un pequeño reconocimiento de Soma, agradeciendo su participación en algo tan importante. Gracias. Ay, aquí ven.